libro de Santiago, al capítulo 5, desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Libro de Santiago, capítulo 5, desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Preciosa palabra que el Señor una vez más nos tiene en esta hora. Démosle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Su nombre sea bendecido, glorificado en medio de la congregación de los santos, en cada uno de nuestros corazones, esté doblado delante de su presencia en gratitud, porque hoy día una vez más tiene un alimento para nutrir nuestro ser y mostrarnos su voluntad y mostrarnos el camino que nos lleva a la vida eterna. Gracias, nuestro Padre Celestial, rogamos la asistencia de su Espíritu Santo como el Maestro, el Profesor en esta hora para nosotros, de tal manera que podamos entender lo que está vertido en su palabra. Gracias, Señor, que todo espíritu de distracción se vaya de nosotros, alguna preocupación, alguna ansiedad, y que estemos como siempre en santa contemplación de su persona y de su palabra. Oramos también por la iglesia, los niños, por la profesora, por los hermanos en servicio y por toda esta preciosa congregación, que su bendición venga sobre cada uno. Rogamos esa bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. En la reunión del jueves, hermanos, fuimos, o por lo menos de mi parte, profundamente bendecidos por el Señor. Una reunión muy especial que el Señor nos da en medio de la semana, a la cual invitamos a toda esta congregación al 100% a sumarse a ella, ya que siempre el Señor tiene una palabra preciosa para nosotros, extraordinaria, y el jueves no fue la excepción,
Los hermanos que estuvieron presentes pueden dar testimonio cómo el Señor nos habló preciosamente y nos habló del tema de la oración, donde nos elevó a un nivel más alto de lo que comúnmente nosotros hacemos en nuestras oraciones cotidianas, especialmente cuando estamos nuevos en la fe. Entonces se nos instaba a subir el nivel de nuestras oraciones. Bueno, no puedo volver atrás a esa extraordinaria enseñanza. Sin embargo, mirando el epílogo, el final de la palabra que tenemos hoy día del libro de Santiago, nos encontramos con la misma novedad del tema de la oración. Y dice acá la Escritura, si usted va considerando, por ejemplo, el versículo 13, sale la palabra oración, el versículo 14, la palabra oración, el versículo 15, la palabra oración, el versículo 16, la palabra oración, el versículo 17, la palabra oración, y el versículo 18, la palabra oración. Así que de alguna manera el Espíritu Santo estaba, ¿no es cierto?, confluyendo la enseñanza del día jueves también con esta, aunque este tiene otras vías, otras aristas, y da la impresión que el Espíritu Santo desea que cada uno de nosotros oremos un poquito más, que podamos entrar en esta práctica de la fe viva que es tan importante para cada uno de los creyentes y que una de las armas espirituales para que nosotros enfrentemos las diferentes dificultades que vienen hacia nuestras vidas. Entonces, abordando algunos aspectos de la oración, el versículo 13 inicia diciendo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y concluye el verso 13: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. La aflicción es una posibilidad que se vierta sobre la vida de los creyentes. Recuerde, Santiago está netamente hablando a los hermanos, no está hablando a gente foránea, sino a creyentes. Y una de las posibilidades es que venga la aflicción sobre nuestra vida. Y la iglesia de Santiago o la iglesia en Jerusalén, ya lo hemos visto, ahora ya estamos terminando este libro que lo iniciamos en el capítulo 1, ellos tuvieron diferentes tipos de aflicciones, problemas, ya que la aflicción incluye problemas, dificultades emocionales, enfermedades, todo lo que podría estar eminentemente afligiendo, especialmente el ser interior, es un tema que provoca aflicción en la vida de la persona. Ahora, cualquiera sea la naturaleza de esta aflicción, encontramos aquí la recomendación de la palabra del Señor, que el remedio para la aflicción es la oración. El remedio para la aflicción es la oración. Y este remedio, hermanos, que es mejor que los medicamentos de pronto que venden en la farmacia, está diseminado a través de la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Entonces, Pedro está hablando en el mismo sentido, de modo que los que padecen, de modo de los que tienen aflicción,
según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador. Y cuando nosotros estamos con el tema de la aflicción, sea emocional, sea física, sea espiritual, la Escritura nos ordena también, el apóstol Pedro dice que nosotros debemos echar toda nuestra ansiedad sobre nuestro Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, nos dice, empiecen a orar, empiecen a clamar, porque es la manera que ustedes van a decantar o descansar de ese tema de la aflicción. Y nuestro ejemplo supremo, que era uno de los temas que teníamos el día jueves, es nuestro Señor Jesucristo, que en medio del momento más cúlmine de su vida, en medio de la agonía, en medio de la aflicción, la Escritura nos dice que Él oraba intensamente. Entonces, el creyente, nosotros los hijos del Señor, en todo momento debemos depositar nuestras ansiedades, nuestras aflicciones, nuestras cargas en el Señor, esperando de Él el oportuno socorro. ¿Amén? Entonces, la oración debe empezar a ser una práctica constante, porque el Señor desea que cada uno de nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Luego dice, otra emoción diferente que puede ocurrir en medio de nuestras vidas, que los hermanos estemos alegres. ¿Está alguno alegre? Qué bueno. ¿Está alguno afligido? Qué bueno que vinieron más hermanos alegres, parece. De seguro algunos tienen aflicciones y están llevando esa demanda a la presencia del Señor. Pero, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Cante alabanza. Entonces, aquí hay otro estado emotivo de la persona que no siempre va a estar en aflicción, sino que la Escritura nos dice que va a tener tiempos de refrigerio, de buen ánimo, donde sin dejar de practicar la oración, el hermano y la hermana somos invitados a expresar nuestro regocijo a la presencia del Señor a través del cántico. ¿Y cuál es la razón? Porque podría ser que un cristiano, experimentando la felicidad, experimentando un buen pasar, experimentando un buen vivir, experimentando la alegría de la vida, de pronto podría de olvidarse del Señor. Podría dejarlo de lado porque está disfrutando de prosperidad, y como no tengo complicaciones, no tengo enfermedades, no tengo aflicciones, de pronto podríamos colocarlo en la práctica mundanal de la gente no creyente, que simplemente, como lo está pasando bien, no tengo nada más que hacer sino que disfrutar de la vida. En medio de eso, la exhortación de la Biblia nos dice, aunque estemos excelentemente bien, estemos felices, estemos bendecidos, estemos prosperados, los creyentes tenemos que estar alabando el nombre del Señor. Cante alabanza, dedíquese a glorificar el nombre del Señor. Entonces ahí tenemos dos aspectos. Sin dejar de lado la oración, tenemos en este caso particular de encauzar nuestra alegría de tal manera que a través de nuestros labios el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Ahora, de la aflicción y la alegría va a pasar a los que están enfermos. Versículo 14 dice:
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La mayoría, estuve revisando una buena cantidad de traducciones bíblicas para aclarar el texto bíblico, y la mayoría de las traducciones habla de enfermedad, tal como lo dice aquí esta escritura. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Entonces, cuando vamos a la interpretación del texto bíblico, rápidamente se asume que se está hablando de enfermedad. Sin embargo, el término en el original se puede referir a una enfermedad física, pero también podría ser una enfermedad mental, una enfermedad emocional, alguien que está físicamente derrotado, producto que dentro de su ser emocionalmente, espiritualmente está decaído. Entonces no se descarta que sea una enfermedad física, pero bien podría ser una enfermedad tipo emocional que está muy dentro del ser, que abate a la persona de tal manera que podríamos hacernos el cuadro que esa persona está tirada en la cama, que no tiene fuerza, que no tiene ánimo, que su metabolismo, ¿no es cierto?, está totalmente apagado. Entonces, teniendo en cuenta eso, porque a ese respecto se refiere el original de la palabra enfermo, cuando esa persona está en esa condición de una enfermedad interior que también podría ser producto de pecado, y ahí nosotros tenemos la historia clarísima que el apóstol Pablo relata y le escribe a la iglesia en Corinto, porque habían hermanos que habían dividido la congregación, otros que vivían en incesto con su madrastra, otros que eran hermanos carnales, que daban impresión que era una iglesia espiritual, pero eran totalmente carnales. Entonces, en ese ámbito de iglesia, de la iglesia en Corinto, nos encontramos el debilitamiento de algunos, enfermándose, inclusive muriendo físicamente. Entonces, ahí retomamos lo que he dicho anteriormente, que no necesariamente era una enfermedad natural de enfermedad, sino que podría ser producto de algo interior y que ha venido también como causa de pecado. Ahora, hermanos amados, tenemos que mirar este cuadro de esta persona enferma bajo esta generalidad de enfermedad que todavía no se identifica, que está tirado en una cama sin poderse mover, sin poder inclusive articular oración, porque aquí no se demanda a la persona para que haga oración al que está enfermo, sino que dice la Escritura que el tal que está así tirado en la cama, no estamos figurando aquello, dice que debe llamar a los ancianos de la iglesia. La persona que está en la condición de enfermedad, ya he dicho, no necesariamente podría ser una enfermedad física, y está abatido, ¿no es cierto?, en la cama, debe llamar a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos de la iglesia deben orar por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, es bien interesante saber quiénes son los ancianos de la iglesia. Y la palabra ancianos tiene que ver con aquellas personas que simplemente tienen una mayor madurez espiritual que el resto de la congregación. ¿En qué sentido?
que el Señor lo ha llamado tal vez hace un tiempo mayor que el que recién viene llegando a la congregación, pero eso no es garantía de madurez, sino que el testimonio de aquella persona está dando luces que está progresando en el camino del Señor. Entonces uno llega a una congregación, está un tiempo y se empieza a dar cuenta de quiénes podrían ser estos ancianos, de quiénes podrían ser estos líderes espirituales, sin tener un nombramiento, sin que haya, ¿no es cierto?, un nombramiento, aunque muchas iglesias tiran mucho este tema de los cargos y de las responsabilidades y nombramientos. Algunos le llaman diáconos, otros le llaman líderes, en fin, tienen diferentes nombres, pero habitualmente nosotros nos damos cuenta de un anciano por la madurez espiritual, porque esa persona ha venido al Evangelio y ha empezado con un crecimiento sostenido dentro de la obra del Señor. Entonces, se le dice a la persona que está enferma, se le dice acá que esa persona llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Entonces, una de las funciones principales de los ancianos, recuerde, voy a ocupar este término de anciano, pero usted sabe que acá no lo tenemos dentro de la congregación el nombre anciano. En algunas iglesias lo tienen y como título, como un grado eclesiástico. En una iglesia una vez dijeron pase el anciano no sé cuánto, claro, habían nombrado y era un jovencito. Entonces fue el hazme reír por esa situación, pero era un anciano de la iglesia. Nosotros no tenemos esa denominación para el liderazgo, para algunos hermanos de la iglesia, pero usted entienda que una persona, ¿no es cierto?, que ha madurado en la fe. Entonces, a los tales deben ser llamados y ellos tienen la función principal de orar. De orar. Ellos llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, oren por esa persona enferma. Implica que deben interceder, que tienen que implorar el favor de Dios por la sanidad del enfermo, porque es una urgencia, es una urgencia. Y luego dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí tenemos algo que nos llama bastante la atención, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La única parte que sale la unción y con aceite en el nombre del Señor es en esta porción bíblica del libro de Santiago y también en el libro de Marcos. Y en ninguna otra parte de la Escritura sale esta orden que se está dando de manera muy particular, muy clara, y que Santiago le hace a la iglesia en Jerusalén. Ahora, desafortunadamente, en ambos textos bíblicos no se nos explica cuál es la función de la unción, como también de orar con aceite. No hay ninguna explicación en la Biblia, en la palabra del Señor. Solamente los estudiantes de la Escritura empiezan a revisar el texto bíblico y se empiezan a aventurar respecto a lo que podría significar la unción propiamente tal y también hacerlo con aceite. Y es así que algunos dicen que tiene como propósito práctico medicinal, porque el aceite en el tiempo bíblico se usaba, el aceite de oliva, para medicina, especialmente en el tema de la piel. Y ahí tenemos expresiones de los salmos, ungiste en mi cabeza con aceite, por ejemplo, y las ovejitas también, cuando eran picadas por los insectos,
el pastor iba y ungía su cabeza con aceite, y ahí la Escritura empieza a dar luces. Entonces, algunos estudiantes de la Biblia proponen que tiene ungir con aceite una cosa práctica tipo medicinal, y también podría tener algo práctico como una expresión externa de preocupación por el enfermo. Entonces, en este caso, el líder, el anciano, va a ungir a una persona y está mostrando una preocupación por ese enfermo, y mediante tal vez la imposición de mano o levantar sus manos, que son las dos fórmulas para orar por un enfermo, levantando las manos o colocando las manos sobre ellos, estimule la fe del enfermo. Ese es un aventurar, ¿no? Porque la Escritura nos dice que es, ¿no es cierto?, esta práctica de ungir con aceite en el nombre del Señor. Otros dicen que puede tener un propósito religioso, sacramental, tipo Santa Cena, que cuando las personas la observan van a tener la bendición, en este caso, de la sanidad. Y otro, como se ungía con aceite especialmente a los reyes, y hay toda una enseñanza en la Escritura, es una consagración, un apartar para el servicio del Señor. Entonces se unge con aceite a un enfermo para apartarlo, para señalarlo su condición y dejarlo en las manos del Señor. Pero estas son, ¿no es cierto?, tesis que se van levantando revisando la Biblia. O sea, no son cualquier tesis, se revisa la Biblia, pero no hay claridad respecto por qué se tienen que ungir las personas, ir, ¿no es cierto?, delante de ellos, levantar las manos o colocar sobre su cabeza, la pollera de la cabeza, las manos ungiéndole. Y ni tampoco el tema del aceite. Al ver todas estas posibilidades, he llegado a una conclusión personal, insisto, porque no hay interpretación bíblica, que ungir con aceite bien podría ser interceder por el enfermo, posiblemente imponiendo las manos sobre el enfermo con los brazos extendidos, presentando a Dios la necesidad urgente del enfermo, siendo apartado para el cuidado y la atención de Dios. Entonces, esa podría ser, ¿no es cierto?, este tema de la unción con aceite, porque empecé a revisar todas las sanidades que hay en el Nuevo Testamento y que escapan al libro de Marcos y que escapan al libro de Santiago, y me encontré que la mayoría de las sanidades era simplemente por la oración. Entonces, aquí tenemos, hermano, esto que es diferente. De ninguna manera se descarta que en algún momento especial estemos orando por alguien, levantando las manos, colocando nuestras manos sobre la cabeza y en algunos casos inclusive ungiéndolo con aceite. Y aquí ustedes, algunos de esta congregación, ha escuchado una experiencia de varias que tenemos en nuestra vida de creyente, y que a mí me impresionó también como niño cuando la escuché de labios de mi madre, que ellos eran de muy escasos recursos. Bueno, hace años atrás, no sé, los años que ella tenía, porque mi mamá era una niñita, ¿no? Era una niñita y estaba muy enferma, muy enferma. Dice que a ella ambos oídos le iban a explotar y era insostenible, no habían recursos para la medicina, para ir, ¿no es cierto?, a un control médico, nada. Y era las 3, las 4 de la mañana. Y su mamita ya estaba pasando la noche en vela con ella porque era imposible que durmiera. Entonces la mamita dice que estaba en oración a la presencia del Señor y de pronto
tomó aceite, se untó los deditos y fue donde ella y la ungió con aceite. Y dice que se untó los deditos ahí, ambos, y colocó sus manos y oró al Señor y le dio la unción con aceite. Y mi mamá dice que instantáneamente ella fue sana. Instantáneamente. Y ese testimonio a mí me impresionó porque ella lo contaba después, no sé, de 70 años, porque esa situación le había sucedido cuando tenía 5 años aproximadamente. Entonces, hermano, no estamos descartando la unción y la unción con aceite, pero la mayoría de las sanidades que nos muestra la palabra del Señor, porque la revisé, hice todo el trabajo anoche, y le dije a una hermana que estaba allá, mira cómo estoy trabajando para que venga al culto, revisé todas las sanidades y me di cuenta que muchas eran por la oración. Y no solamente, hermano, por la oración de los dirigentes de la iglesia, sino que esa responsabilidad está en toda la congregación. En toda la congregación. Si bien es cierto, de manera muy particular sobre los dirigentes de la iglesia, pero también el resto de la iglesia tiene que colaborar. Y aquí me salto rápidamente al versículo 16, dice, y orad uno por otro para que seáis sanados. Entonces, no es que los dirigentes tengan una gracia especial, a ellos se les llama, ¿no es cierto?, por esa madurez, por esa sapiencia, por poder de pronto identificar ciertos cuadros de la situación, pero el resto de la congregación también tiene que orar cuando una persona está en esta condición. Entonces, dicho esto, estamos en el versículo 14, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Aquí tenemos otro tema, porque el versículo 14 y 15 son difíciles textos de la Escritura para interpretar. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Insisto, la enfermedad tiene diferentes connotaciones, y en estas diferentes connotaciones puede ser una enfermedad física o del ser interior. Entonces aquí el texto bíblico dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Bien puede salvar al enfermo, o bien la oración de fe puede sanar al enfermo. Eso es lo que dice la Escritura, lo puede sanar, hermano. Entonces, el medio para la sanidad del enfermo no es, hermano, el aceite, no es la imposición de mano, es la oración de fe. La oración de fe. Y la oración de fe, hermano, en el Señor, es que el líder, el anciano, el hermano que está haciendo la oración, la hace con fe a favor del enfermo, o sea, no tiene duda que a través de la oración el Señor puede sanar a una persona enferma. Es una oración hecha con fe. Ahora, ese tipo de oración salvará o sanará al enfermo. Pero hay algo más importante. Hay algo más importante, hermano. No es la imposición de mano, no es el aceite. La vía que el Señor empieza a ocupar es la oración, pero el que levanta al enfermo es el Señor. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Lo tenemos ahí? Sí. Dice,
Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Por eso que en la iglesia de pronto, hermanos, se cometen más que errores, pecados a la presencia del Señor, porque se levantan sanadores. Pero el que sana, mis amados hermanos, a través de la vía de la oración, es el Señor. Él merece toda gloria, Él merece toda alabanza. Él merece que su nombre sea glorificado porque Él es el que levanta. Y el Señor lo levantará. ¿De dónde? Del lecho de la enfermedad, porque este no se podía mover, estaba enfermo, hermano. Entonces, aquí nos cabe una pregunta, hermano. Y si la oración de fe de los ancianos no obtiene resultados, podríamos echarle la culpa al enfermo, pero ya nos dimos cuenta que el enfermo no tiene que orar, sino que el que tiene que orar es el anciano. Podríamos echarle la culpa al anciano, que tal vez vino a orar sin mucha fe suficiente, y ahí, ¿dónde quedamos si el enfermo no se sana? ¿En qué pie quedamos? Porque la Escritura dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y vino el anciano, vino el hermano maduro espiritualmente, el que estaba en comunión con el Señor, y se presentó delante del enfermo, hizo una oración de fe y no se sanó. ¿En qué quedamos? Es difícil tener una respuesta, hermano. Es difícil, porque tendríamos que entrar al tema entre nuestras oraciones, que sabemos que todas las oraciones son poderosas y son escuchadas por el Señor, y contrastar las oraciones con la soberanía de Dios. Entonces, nosotros podemos afirmar que la fe que ejercemos al orar es fe en el Dios que de forma soberana cumple su voluntad. Puedo afirmar que la fe que el hombre de Dios, que la mujer de Dios ejerce al orar, en primer lugar es fe en Dios, depositada en Dios, y este Dios de forma soberana cumple su voluntad. Cuando oramos, nuestra fe reconoce los propósitos soberanos y providenciales de Dios, hermano. Es estar alineado a que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios soberano y que en su providencia Él asigna resultado conforme a su sabiduría e inteligencia infinita. Por lo tanto, nosotros podemos ir a un enfermo, rogar por él, pedir sanidad, pero debemos estar caracterizados reconociendo la soberanía del Señor sobre esa cuestión. Porque acá la Escritura nos hablan de hombres llenos de fe que oraron por sanidad. Estoy recordando al apóstol Pablo, estoy recordando a Timoteo, estoy recordando a Trófimo, entre muchos que están en la Escritura, que no fueron sanados. Que no fueron sanados. Sin embargo, nosotros tenemos una promesa del Señor en Juan 14:14, dice: y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces vienen los creyentes y empiezan a declarar lo que se les da gana y dicen: ya esto está hecho, está ejecutado. Créalo, porque la Biblia dice que si nosotros pedimos algo mentando el nombre del Señor, simplemente se va a hacer. Ahora, pedir en el nombre del Señor no solamente es pronunciar su nombre,
sino tener en cuenta su voluntad. Tener en cuenta que solo están garantizadas las peticiones que se hacen de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, ahí tenemos, hermanos, cuál es la razón que muchas veces esas oraciones no tienen el resultado que todos quisieran, porque detrás de aquello está el Señor en su gracia soberana actuando conforme Él lo tiene determinado. Muchas veces Él ocupa la enfermedad para llevarse al descanso a los suyos, especialmente cuando ya la edad ha avanzado, es el medio que el Señor ocupa para llevar al reposo a los suyos, hermano. En la mayoría de los casos. Son muy poco contados los casos que las personas mueren viejitas y sin ningún tipo de enfermedad. Es muy raro aquello. La mayoría de las veces las personas mueren en ancianidad, otros más jóvenes, pero en el mayor de los casos el vehículo que el Señor ocupa para llevar a su presencia lo suyo y toda la gente cuando parte de esta vida presente a través de una enfermedad. Ahora, vayamos por favor al texto, quiero avanzar. Y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Insisto, esta enfermedad puede ser, ya usted lo sabe, de diferente índole, y en medio de la enfermedad la persona podría reflexionar, hacerse una inspección personal, mirarse hacia adentro y en realidad de pronto encontrarse que ha pecado a la presencia del Señor. Y si es el caso, va a venir con un corazón contrito, con un corazón humillado a la presencia del Señor y en arrepentimiento. Y ahí cabe esto, que si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Porque va a venir en arrepentimiento. Ahora, hermanos, por favor, no vayamos a ponernos juiciosos de pensar que cualquiera de los hermanos que está enfermo es un juicio por el pecado. Hermanos, no lo sabemos. La Biblia no está diciendo esto, sino que cabe una posibilidad de pronto en algunos, pero nadie está llamado a hacer ese juicio. Porque si nosotros miramos al gran patriarca Job, nos damos cuenta que él estaba lleno de llagas. Su enfermedad era que todo su cuerpo estaba llagado, pero él no había pecado a la presencia del Señor, hermano. Entonces debemos tener cuidado. Sin embargo, me estoy recordando, si miramos la experiencia de David, nos encontramos que él tiene artritis y está enfermo de artritis porque él, ¿no es cierto?, no había confesado su pecado. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos. Me vino artritis. Esos son casos particulares, casos que nos muestra la Escritura, que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Nunca debemos traer juicio sobre un enfermo, especialmente de la familia de la fe. Simplemente nosotros queremos que se sane y oramos por el enfermo. Amén. Luego dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. O sea, insiste en el tema de la oración, diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, aquí la Escritura dice, confesaos vuestras ofensas. El original dice, por lo tanto. Y ese por lo tanto es muy importante. La Biblia de las Américas lo traduce así. Por tanto, confesaos vuestros pecados como consecuencia de lo que hemos aprendido en los versos anteriores, que hay enfermedades y que podría ser alguna en particular por problemas de pecado. Dice, por lo tanto, confiésense vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay otra manera de ser sanados sin llamar a los ancianos de la iglesia.
y es que hay una persona que ha sido agraviada, que ha sido ofendida, y que en medio de esa situación, ellos de manera particular, no en medio de la congregación, hacen una confesión. Y cualquiera de las dos, el enfermo o el que lo va a visitar y están en contraoposición a algo, y de repente en medio de esa situación empiezan a abrir, ¿no es cierto?, sus sentimientos el uno al otro y ven que hay un problema. Generalmente los problemas podrían ser entre los hermanos, pero también podrían ser en el matrimonio. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que cuando hay problemas matrimoniales, nuestras oraciones tienen estorbo. Entonces, ¿qué es lo que encomienda aquí la palabra del Señor? Confesaos vuestra ofensa uno a otro. No hagan un alarde, no pidan la oportunidad de la iglesia, hermano, yo tengo un problema con la hermana fulano de tal. No, amados hermanos, porque antes que arreglar el problema lo va a amplificar, hermano. Sino de manera muy personal, la persona va al que está enfermo, yo te agravié, yo te ofendí, yo hablé mal de ti, en fin, lo que sea, se confiesan la ofensa uno a otro y quedan en condición de orar el uno con el otro. Y cuando eso sucede, cuando se sueltan las cadenas, cuando se provoca la libertad de esa situación que lo ha tenido amarrado, dice la palabra del Señor, vaya a ser sano. Nosotros no teníamos en consideración esa posibilidad y muchas veces las personas están muy enfermas y es producto de esta situación, pero aquí dice que esta es otra posibilidad para que seáis sanados. Y luego dice, la oración del justo puede mucho. ¿De qué justo? De los santos pegados en la pared, Pablito. El justo, hermano, no es el inmaculado, sino el que ha recibido la justicia de Dios implantada en nuestras vidas. Somos nosotros, hermano. La oración de cualquiera de nosotros, la oración eficaz, la oración no débil, la oración que, no, voy a orar por si acaso, sino que la oración del justo, la oración eficaz, la oración con power, la oración que le cree al Señor, puede mucho. Y bajo esas circunstancias, rápidamente, acá viene el pastor Santiago de la iglesia de Jerusalén, coloca un ejemplo cotidiano, dice, leo versículos 17 y 18, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, aquí se nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si Elías era igual que nosotros, una persona natural, con todo lo que implica, hermano, estar en un cuerpo que ha recibido la imputación del pecado, sin embargo, él oró, quiere decir que nosotros podemos ser hombres con el poder de la oración que tenía Elías. Nosotros podemos tener el poder de la oración que tenía Elías. ¿Y qué hizo la oración de Elías? Controló la naturaleza, hermano. Controló la naturaleza por 3 años, 6 meses, 3 años y medio. La oración de Elías. Y Elías, dice la Escritura, que era igual a nosotros. Por lo tanto, hermanos amados, si no hemos visto algo de lo natural traspasando los límites a lo sobrenatural, tal vez porque no hemos practicado mucho la oración, número 1. Lo otro de Elías, que estaba totalmente alineado a la voluntad del Señor. Cuando nosotros empezamos a orar conforme a la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor era castigar a Israel por su pecado,
Entonces iba a venir la sequía y después que ellos se arrepintieran, levantarle el castigo para que viniese la lluvia y empezara, ¿no es cierto?, a venir la producción. Todo eso estaba en el corazón de Dios, pero también el corazón de Elías estaba alineado a la voluntad del Señor. Y él simplemente oró y se provocó esta manifestación de poder del Señor conforme a la oración que hizo el profeta Elías. Entonces, nosotros, hermanos, podemos ser hombres con el poder de la oración de Elías. Entonces, hermano, como él nos ha hablado desde el jueves pasado respecto a la oración. Y luego, al final, he dejado de lado lo que he visto para poder terminar. Dice, hermanos, ¿cuántos hermanos hay aquí? Amén. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. Ahora, recuerde que Santiago ha sido un libro de mucha práctica, hermano. Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, porque el evangelio no es decir, mira, yo soy cristiano y vivo la vida como se me da la real gana. No, hermano. El libro de Santiago, hoy día nos estamos graduando. Por lo menos todos los que vinieron hasta los 18 domingos, porque hemos ido verso a verso en todo este libro de Santiago, nos estamos graduando y sabemos con claridad absoluta que la fe no solamente se queda en las palabras, sino que en el accionar. Mucha gente dice, no, yo confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, y Santiago dice, pucha, hasta los demonios creen, po. Muéstrame tus obras, muéstrame una vida de arrepentimiento, una vida que honre el nombre del Señor, una vida de servicio. Entonces eso es lo de Santiago. Y Santiago sigue siendo práctico y nos dice que los hermanos debemos restaurar a los hermanos que se extravían. Que los hermanos debemos restaurar a los hermanos que se extravían. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado. Y la palabra extraviar tiene que ver, se ha extraviado de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y su palabra es la verdad. Entonces, si una persona se ha extraviado de la persona de nuestro Señor Jesucristo y de la verdad de la palabra del Señor, es decir, se ha descolgado de la familia de la fe, hay una jerga acá en nuestro país que dice, está descarriado. ¿Ah? Y ahí la entendemos rápidamente. Si una persona se ha extraviado, se ha descarriado, se ha descarrilado, se ha salido dentro de la familia de la fe y alguno le hace volver, o sea, nos está diciendo, hermano, ustedes tienen la responsabilidad de todas las personas que conocen que alguna vez han estado dentro de la familia de la fe. Somos responsables. Entonces, resulta que una vez hay un incidente cuando se presentan dos ofrendas y Dios mira con más agrado la ofrenda de Abel que la de Caín. Y este Caín, ¿no es cierto?, se siente mal, tan mal, que él asesina a su hermano. Entonces Dios sale a buscarlo, hermano. Bueno, Dios no tiene que salir a buscar a nadie, Él lo sabe todo. Pero enfrenta a Caín. Y ahí le habla a Caín y le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, ¿qué me preguntáis a mí? No sé. Le había dado muerte recién. Le dice, no sé. Pero luego añade, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? ¿Qué tengo que andar, no es cierto, detrás de mi hermano? ¿Qué? Claro, él estaba zafando la situación. Bueno, el Señor la conocía toda, lo que había hecho. ¿Soy caso guarda de mi hermano? La respuesta para todos los creyentes es que sí, nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Sí, somos guarda de nuestros hermanos.
especialmente de los débiles de la fe y de pronto de los que salen del redil del Señor. Ahora, la Escritura dice, y si alguno le hace volver, ¿cómo lo puede hacer volver? Conversando sin reprensión, con sabiduría, con inteligencia, con palabras, ¿no es cierto?, sazonadas por el Señor. Tiene que hacerle empeño de hacerlo volver. Tenemos, hermano, tenemos que hacerle empeño de hacerlo volver. Obviamente no dejando la oración de lado por él o por ella, y obviamente no siendo torpe en lo que le estamos diciendo, pero es nuestra responsabilidad. Hermanos que se han quedado. Estos días conversaba con un amigo pastor, me decía: pastor, después de la pandemia se me quedaron 2 hermanos. Lo triste, que esos 2 hermanos eran el grueso importante de la congregación, porque él tiene una congregación como de 30 hermanos. Entonces 30 o 40 es un porcentaje elevadísimo que se quedó después de la pandemia. Entonces ahí, en esa y en otras circunstancias, la Escritura nos dice que cada uno de nosotros somos responsables. De pronto se dice: oh, pastor, usted sabe de este hermano que no ha venido a la iglesia. Pero hermano, tú eres responsable también. Y dice: si alguno de ustedes hace esta función, va a ganarse tremenda bendición. Hermano, los hermanos buscan ministerio y realmente visible. Ojalá que me manden a predicar. Y lo digo derechamente, no en esta iglesia, en otra. O que me nombren como, no sé, encargado. No, yo soy el encargado de aquí. La gente le encanta eso. Pero hay tanto ministerio dentro de la iglesia. Y ministerios que nos favorecen personalmente y que favorecen al otro. ¿Sabe cuál es ese ministerio que nos está hablando hoy día la palabra del Señor y que está al alcance de todos nosotros? El ministerio de la restauración, hermano. ¿Cuánto anhelan el ministerio de la restauración? Aunque usted no lo anhele, usted tiene que levantar la mano. Tiene que levantar la mano. Porque, hermano, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, no dice los ancianos o el pastor tiene que hacerlo volver. Es nuestra responsabilidad. Pero dice: si alguno de ustedes le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿no?, que se quedó o que le dio flojera, que ya me acostumbré a estar online. ¿Quién le dijo, hermano, que esa era la manera de servir al Señor? Eso fue circunstancial, hermano. Y fue la fórmula que nosotros tuvimos porque la pandemia no nos permitía salir. Pero ahora que hemos salido un tanto ya de este tema, tenemos la bendición de volver a ser iglesia, hermanos. Y no quedarnos en la casa, en los grupos de vida, no quedarnos en la casa, hermano. Tenemos que desde ya prepararnos, que nuestro grupo de vida tiene que ser presencial, hermano. No es posible que nos quedemos en la casa, no es posible que no vengamos el día jueves, no es posible, hermano. La iglesia se hace de manera presencial. Entonces, dice acá: sepa que el que haga volver del error de su camino, y esta acción salvará de muerte un alma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona sale de la familia de la fe, allá afuera se empieza a morir, porque no tiene frutos de vida, que son los frutos del Espíritu, sino que tiene los frutos de la carne. Empieza con los frutos de la carne, hermano. Entonces se está muriendo paulatinamente esa persona. Dice: sepa que el que haga volver al pecador de su camino salvará de muerte un alma. De pronto esa persona va a ser restaurada y también cubrirá multitud de pecados. O sea, si esa persona empezó a pecar, de pronto esos pecados van a ser cubiertos, van a ser tapados, ¿no es cierto?, por la confesión, por el arrepentimiento de la persona, y ya va a volver a la vida con el Señor.
Qué tremenda bendición el ministerio de la restauración, que el 100% de nuestros hermanos, con mucha delicadeza, con mucho tino, en una conversación de mucho amor y también de oración, de pronto te encuentras en la feria, te encuentras, ¿no es cierto?, en la vecindad, en fin, y decía, pero si este hermano con su linda familia iban a la iglesia y ahora, hermano, los que se deslizan no lo hacen de pronto a propósito, es simplemente que se deslizaron, hermano, y ahí el diablo se aprovechó. Pero aquí tenemos este ministerio de la reconciliación. El Señor nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, hermano. Entonces, cuando veamos eso, hermano, íntelo, muévalo, exprese su afecto, su cariño. Son nuestros hermanos. Y es menester que vuelvan como el pródigo, porque el Padre siempre lo estará esperando. Bendito sea el nombre del Señor. Y de esta manera termina Santiago. Así de manera muy práctica, como nos ha enseñado en esta hora acerca de todos estos elementos, que me ha faltado el tiempo, me solté aquí de lo que había considerado para poder terminar. Por favor, en pie, hermano, disculpen el tiempo y démosle gracias al Señor por estos 18 domingos que hemos sido bendecidos por este extraordinario libro de Santiago. Llene su boca de gratitud, hermano. Padre nuestro, Padre celestial, bendito y alabado sea su santo y bendito nombre. Gracias, gracias, mi Señor y Rey. Gracias, Señor, por estos 18 domingos que tú nos has bendecido tan maravillosamente. Señor, este libro de Santiago ha sido una tremenda bendición para mi vida. Y también entiendo para cada uno de mis amados hermanos que hemos estado atentos, que hemos estado considerando la maravilla que tú nos tenías, Señor, en estos dichos preciosos inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, mi Señor y Rey, gracias. Ayúdanos a practicar la fe. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a poder, cuando estamos en aflicción, ir a la oración. Cuando estamos alegres, poder cantar alabanza. Cuando alguien está enfermo, que podamos tener, Señor, en esa capacidad, ya sea el liderazgo, la iglesia en general, orar por el enfermo, porque hay poder en ti, porque la sanidad divina aún está disponible en este tiempo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y porque detrás de la oración hay un elemento poderoso. La oración es poderosa de tal manera que puede mover a lo sobrenatural, como sucedió que aún la atmósfera obedeció a la oración de Elías. Bendito Señor, grande es tu poder. Gracias, Señor, y la tremenda responsabilidad que nos has dado a través del ministerio de la reconciliación. Ayúdanos a que cada uno de nosotros lo tomemos y que no estemos mirando al otro que tiene que hacerlo, sino que tomemos nuestra responsabilidad con sabiduría, con inteligencia, con cariño, con amor, porque aquel que se ha deslizado se está de alguna manera apagando, se está yendo por el error de su camino, se está yendo a esa muerte, a las cosas vivas tuyas. Pero si ellos vuelven nuevamente, vivirán a la realidad de tu presencia, porque tú eres un Dios de los vivos y no de los muertos. Bendito Señor, gracias por tu preciosa palabra. Grábala en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a no solamente decir que creemos en ti, sino practicar el divino y precioso evangelio. Gracias, Padre, gracias, mi Señor y Rey. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Y en esta mañana, si alguien vino a este culto y no sabe el camino de la fe, el camino de la salvación, es muy sencillo.
Hermano, si alguien aún no está seguro de lo que es la salvación, si es o no hijo del Señor, la palabra del Señor le dice al tal que tú creas en Jesucristo. Es el primer paso, creer en la persona de Jesucristo, creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, colocándose en nuestro lugar, porque la paga del pecado era muerte para nosotros, pero Cristo se colocó a favor de nosotros. Él no solamente murió por llevar nuestros pecados, sino que fue enterrado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Si usted cree al mensaje del Evangelio, ha dado el primer paso para entrar al camino de la salvación. No se vaya de este lugar sin la salvación, que es tan importante, porque de la salvación depende el destino eterno. Crea. Si usted aún no ha creído en el Señor, dígale ahí en su intimidad, en su interior: Señor, soy pecador, creo en ti, creo que tú perdonas los pecados, perdóname por haber vivido lejos, independiente de ti, hazme una nueva criatura. Si usted lo hace de corazón al Señor, sepa que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y a la iglesia del Señor, sigamos practicando la fe que el Señor nos ha regalado. Un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios.